y desde su composición está elaborada con diferentes mezclas de fibras. Entonces, normalmente dentro de las bases más convencionales tenemos bases de algodón 100%, bases de algodón con elastano y bases de algodón con poliéster y elastano. Digamos, actualmente las más utilizadas dentro de los procesos son las bases que tienen, digamos, algodón con elastano, porque forman y logran obtener en las prendas una silueta skinny, una silueta ajustada. ¿Qué pasa? Digamos, cada una de estas fibras, el algodón, el elastano, el poliéster, tienen unos comportamientos químicos y estructuralmente diferentes. Es decir, yo a cada una de estas bases de algodón con elastano, de algodón con poliéster y elastano, no les puedo realizar los mismos procesos de lavandería, porque, digamos, tienen diferente composición y al tener diferente composición, digamos, de cierta manera, se van a ver afectadas por los diferentes procesos de lavandería. Por ejemplo, un claro ejemplo que vamos a ir desarrollando es que cuando yo tengo una base de algodón que es 100%, normalmente le puedo aplicar cualquier tipo de proceso de lavandería. Mientras que cuando la base tiene fibra de elastano, tiene spandex o lycra, no puedo realizar procesos de lavandería que tengan que ver con el bleach, que el bleach es el blanqueo utilizando hipoclorito, porque el bleach de una u otra manera ataca la fibra de elastano. Entonces mi prenda va a perder, digamos, esa elongación. Y lo mismo a las bases de algodón con poliéster y elastano. Entonces, en conclusión a esa pregunta, no a todas las bases de denim no se les puede realizar el mismo tratamiento. Hay que tener en cuenta que desde el proceso de lavandería vamos a tener dos procesos, unos que van a ser lavados en seco y otros que van a ser lavados en húmedo. Más adelante pues vamos a desarrollar y vamos a conocer cuáles son los diferentes tipos de lavados en seco que se le pueden realizar a una base textil y cuáles son los lavados, digamos, en húmedo que se le aplican a estas bases textiles. Pero en conclusión, dependiendo sea la composición de la base textil de denim, usted determina cuál es el proceso que le puede realizar. Entonces es muy importante que ustedes tengan esto muy claro, es decir, cuando vean un catálogo de acabados en procesos de lavandería y ustedes quieran, digamos, replicar lo mismo en otra área del proceso, deben tener muy en cuenta la composición del material. Entonces, todas las bases con diferentes estructuras, digamos, de una u otra manera, se le realizan diferentes tipos de acabados. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, por ejemplo, una base 100% de algodón. La empresa Comertex, digamos, comercializa de una u otra manera esta base, y esta base, digamos, es 100% de algodón, o sea que a esta base, que es una base índigo a trato, se le pueden realizar unos procesos que más adelante vamos a mencionar de lavandería, mientras que a esta otra base, que es una base de elastano con algodón, es otra referencia, digamos, diferente. Esta es una referencia llamada la malva, que tiene una composición de algodón con elastómero, se le pueden realizar otro tipo de procesos. Y a esta otra base de denim, que digamos esas son las principales, esta base de denim con poliéster y elastano, se le pueden realizar otro tipo de acabados. Entonces, en conclusión, cada referencia de denim, por su composición, se le realizan unos acabados diferentes. Entonces, puntualmente hay que tener en cuenta la composición al momento de realizar el proceso de lavandería. Qué bien, Cristian. Es decir, que ya concluyendo prácticamente, podemos empezar a definir que uno de los factores determinantes para empezar a seleccionar un proceso de lavandería en una base de denim es la composición, ¿cierto? O sea, lo primero que me debo centrar es en revisar cuál es la composición de esa tela para que podamos definir cuáles son los procesos que más adelante Cristian nos va a indicar, pero para todos es diferente. Dependiendo de la composición, el proceso es distinto, ¿cierto?
Muy bien, sí Ok. señora. Es decir, cuando van a hacer un proceso de lavandería, primero determinen la composición y después de determinar la composición ya pueden definir el proceso a realizar. Si no tienen en cuenta la composición, van a tener problemas a futuro, es decir, un problema a futuro. Ah, bueno, tengo una base textil, por ejemplo, como la que les había mencionado, esta base que tiene algodón con elastano, la utilizas, haces unas prendas, haces unos cortes, unos moldes, llevas al proceso de lavandería y utilizas, por ejemplo, hipoclorito. Y el hipoclorito ataca la fibra, es decir, la prenda de denim va a perder esa elongación. Entonces vas a generar reclamos, vas a generar mala calidad en tu proceso. Entonces, importante estructurar muy bien la composición. Y es precisamente donde empezamos a entender también acá que si la composición es un factor indispensable e importante para definir ese proceso de lavado, es precisamente donde entendemos que esa composición, dependiendo del origen de la fibra donde sea, porque es que el comportamiento de una fibra natural es muy diferente al comportamiento de una fibra sintética, por decirlo así. Entonces, obviamente, a partir de entender cómo son las propiedades de las fibras dependiendo su origen, es donde establecemos precisamente hasta dónde podemos llegar con un proceso de lavandería y es por eso que se diferencian, ¿no? Porque el origen es distinto. Entonces ya empezamos a mirar ahí como un tema de composición bastante importante donde debemos centrarnos principalmente en eso. Pero Cristian, el tema del peso en la tela, ¿este también influye en la selección de los procesos de lavandería? Bueno, entonces normalmente sabemos que las bases textiles de denim tienen, digamos, un peso, que es la unidad por área por metro cuadrado. Básicamente, digamos, esta unidad de peso, vamos a encontrar que hay bases textiles con unos pesos medios o unas bases textiles con unos pesos, digamos, medios, bajos y pesadas. Básicamente al momento de realizar, por ejemplo, acá tenemos una base textil en este caso que tiene un peso de 322 gramos por metro cuadrado y tiene una composición de algodón, digamos, al momento de realizar o de seleccionar el proceso de lavado, ¿qué se recomienda? Digamos, básicamente primero la identificación y el peso entre la base textil tenga, digamos, un peso más mínimo, es decir, sea más liviana la base textil, se recomienda de una u otra manera no realizar procesos abrasivos. Ahorita vamos a ver que, digamos, dentro de los procesos abrasivos que se le pueden realizar a una base textil, vamos a encontrar que uno de los procesos tiene que ver con acabados con lija, con motor tool, con esmeril, haciendo destroyes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la base textil, digamos, tiene un peso muy mínimo y se le hace un proceso de lavado, digamos, en húmedo, que ahorita vamos a ver cuáles son esos procesos. Por ejemplo, un proceso de lavado en húmedo abrasivo, que es utilizar piedra, pómez o perlita para generar un efecto en esta base, un efecto de desgaste, para generar, digamos, un efecto de que la prenda se vea envejecida. Como es una base textil con una unidad de peso tan baja, va a tender que en ese proceso abrasivo se genere reviente y se pierdan, digamos, propiedades de la base textil. Entonces es muy importante tener en cuenta que normalmente cuando la base textil tiene unos pesos medios o livianos, digamos, no se recomienda hacer procesos abrasivos, que los procesos abrasivos, digamos, de una u otra manera van a afectar la resistencia del material textil y por ende no vamos a lograr un efecto en la base textil, sino que vamos a lograr es un efecto de un roto que no deseamos en la base textil y una pérdida de resistencia. Entonces, en conclusión, el peso influye al momento de seleccionar un acabado. Si la base textil tiene un peso, es una base textil pesada, le podríamos realizar, digamos, cualquiera de los acabados teniendo en cuenta la composición. Pero cuando la base textil tiene un peso medio o un peso liviano, debemos tener en cuenta dos factores. Y el primero es la composición y el segundo es cuáles son los lavados que le vamos a hacer. Es decir, si le vamos a hacer lavados en húmedo o lavados en seco. Entonces yo considero que para poder entender, digamos, como la connotación de esto, primero les voy a contar un poco acerca de qué es un lavado en húmedo
y que es un lavado en seco, para que, digamos, de una u otra manera tengamos la idea de cuando yo les esté hablando de estos conceptos, ustedes tengan claridad. Cuando hablamos de procesos o lavados en húmedo, básicamente son los que tienen que ver en colocar en contacto la base de denim con unos procesos y unos productos químicos. Básicamente, el solvente universal para los procesos en húmedo va a ser el agua. Entonces, el primer proceso en húmedo que se le realiza a una base textil es el proceso del desengomado. Resulta que todas las bases textiles de tejido plano tienen dos hilos, un hilo de trama y un hilo de urdimbre. Normalmente para el proceso de tejeduría hay que aplicarle a los hilos de urdimbre algo que se llaman las gomas. Las gomas de una u otra manera lo que van a generar es que el hilo quede mucho más resistente. Pero cuando le vamos a hacer un proceso de lavandería, la primera parte del proceso es eliminar estas gomas para que de una u otra manera pueda entrar el material y atacar, digamos, estas gomas. El segundo proceso, que ahorita lo vamos a ver, que se llama en un acabado en húmedo, es el proceso por pérdida de color por el método de abrasión, que básicamente va a consistir lavar la base textil del denim con algo que se llama piedra pómez, con enzimas o con perlita. Lo que me va a generar este lavado por abrasión es que el contacto de la piedra pómez, la enzima o la perlita con la base de denim me va a generar que la prenda, que la tela genere un efecto de desgaste, que se vea como muy usada. Recordemos que esa es la característica del denim. Entre más lo lavo, digamos, de una u otra manera el color mínimamente va saliendo y el denim se pone más bonito. Entonces, en el proceso húmedo de abrasión consiste en aplicar por medio de unas tómbolas unos aditivos químicos, unas enzimas para generar, digamos, un efecto de envejecido. El otro proceso en húmedo que se le realiza, digamos, a una base textil de denim es el proceso por corrosión, que básicamente el proceso por corrosión va a consistir en, a través del hipoclorito o el permanganato de potasio, yo generar un acabado, digamos, localizado a esa base textil. El otro proceso que tiene que ver se llaman los bleach, y los bleach básicamente es reducir o blanquear la base de denim. Normalmente cuando usted compra una base de denim, tiene una característica en particular, que es un tono azul, es un color índigo, un colorante índigo, y el tono de ese colorante índigo básicamente es un tono azul muy encendido, azul oscuro. Entonces, por medio del bleach, yo bajo el tono de esa prenda para lograr, digamos, unos efectos. Entonces, estos son los procesos, digamos, en húmedo. Y hay otros procesos que se le aplican, digamos, a estas bases de denim, que son el lijado, para lograr también un efecto de desgaste, lograr unos bigotes, el esmerilado o el cepillado, la plastiflecha, que es para hacer efectos de tie-dye en prendas de denim, o el acabado láser. Entonces, cuando yo hablo de procesos y acabados en seco, son el lijado, el esmerilado, la plastiflecha y el láser. Y cuando hablo de procesos y acabados en húmedo, básicamente es el desengome, el stone wash y los bleach. De estos dos tipos de procesos, normalmente todas las prendas de denim tienen primero, digamos, un proceso o un acabado en seco en el que se realiza y se generan unos bigotes, se lija, y después de hacerle este proceso a través del stone wash o un lavado con piedra pómez, realizamos un proceso de envejecimiento en esta base textil. Entonces, como les decía, el peso va a influir de acuerdo a qué, entre la base textil sea más liviana, digamos, este tipo de procesos que son por abrasión, que la base textil está en contacto con este tipo de materiales, no se recomienda porque de una u otra manera van a desgastar y van a deteriorar la fibra como tal. Bien, listo, Cristian. Súper interesante el tema y aquí pues él nos amplía un poco sobre específicamente como los procesos que se pueden realizar. Cuando nosotros hablamos y Cristian nos hace así como un contexto inicial de que dentro de una tela denim, a través de su composición, podemos encontrar bases 100% algodón, podemos encontrar bases
relacionando pues bases directas de nosotros, de Comertex, bases que pueden ser 98 algodón, 2% elastómero, o bases que pueden ser mezclas, ¿sí? Entre fibra natural, fibra sintética e incluso pues el elastómero allí presente. Con relación a, como a esta clasificación, Cristian, eh, ¿cómo podríamos o cuáles serían los procesos para cada una de estas categorías, para esas telas o referencias que son 100% algodón, esas que son 98,2 y esas que son en mezcla? Listo, bueno, entonces, normalmente como estamos hablando, tenemos, ustedes normalmente tienen esas tres, digamos, estas tres bases textiles que son muy importantes. Tener en cuenta, la primera es una base, digamos, 100% algodón. Entonces, para estas bases que son, digamos, 100% de algodón, el algodón, digamos, tiene una característica que es una fibra que resiste los ácidos débiles, las bases, los agentes oxidantes, los agentes reductores. Cuando hablamos de bases, por ejemplo, una base 100% de algodón, que digamos en este caso ustedes tienen en este tipo de bases, por ejemplo, acá el ejemplo que es un índigo atrato, que la composición de este es 100% algodón. A este tipo de bases se les puede aplicar cualquier proceso de lavandería. Cuando hablo cualquier proceso me refiero a un lavado en seco o un lavado en húmedo. Es decir, de una u otra manera, acá les voy a ilustrar, le puedo realizar cualquier tipo de proceso. ¿Cuáles son los procesos? Anteriormente se los mencioné, pero desde las lavanderías van a tener, digamos, diferentes nombres. Normalmente el primer proceso que le puedo aplicar una base que es 100% de algodón es el stone wash. Y el stone wash es un lavado que va a consistir básicamente en, a través de enzimas o piedras, genera un efecto de desgaste en la base textil. Entonces yo a una base 100% de algodón le puedo aplicar un stone wash. Le puedo aplicar un bleach. Normalmente ustedes desde la parte de la lavandería van a mencionar mucho el nombre del bleach. El bleach consiste, como les decía anteriormente, en generar un blanqueo de la base textil. Pasar de un tono, de un índigo oscuro, un azul oscuro, a un tono celeste o un tono hielo. Y esto se realiza a través de un proceso llamado el bleach. Y el bleach consiste en aplicarle a la base textil permanganato de potasio o hipoclorito de sodio. ¿Para qué? Para bajar, digamos, la tonalidad de un azul oscuro a una tonalidad, digamos, deseada. Normalmente se utiliza mucho una nueva tendencia es el ozono. El ozono es una tendencia aplicada, traída por genología, es lo último, digamos, en tecnología, por el consumo de agua, pero normalmente las empresas que no tienen, digamos, este tipo de máquinas de ozono, realmente realizan estos acabados con un producto llamado el permanganato de potasio. Lo que pasa es que el permanganato de potasio de una u otra manera es un producto controlado. Entonces normalmente se utiliza mucho en las empresas el cloro para bajar la tonalidad. Le puedo aplicar un proceso llamado el wrap wash, que básicamente va a consistir en una resina para que el denim conserve, digamos, el color índigo, no se vea afectado, conserve siempre su color. Le puedo aplicar un proceso de acid wash, que el proceso de acid wash consiste en generar unos desgastes irregulares y se hace a través de unos procesos con unas enzimas que afectan la base. Le puedo aplicar un Mint Blue, que el Mint Blue consiste en bajar el tono del índigo hasta llegar, digamos, no un tono hielo, un tono claro, sino un tono medio, a través de permanganato de enzimas o hipoclorito. Y le puedo aplicar, digamos, procesos en spray. Le puedo aplicar a través del spray cualquier tipo, digamos, de proceso. Y adicionalmente un dirty, que un dirty es después de yo obtener la tela, le puedo aplicar por medio de un aerógrafo pigmento con el objetivo de dar un efecto envejecido. Entonces, miren, a esta primera base, que es una base, digamos, 100% de algodón, yo le puedo realizar cualquier tipo de acabado. Bueno, claro, ¿qué debemos de tener en cuenta al momento de realizarle el acabado? Es muy importante que ustedes, digamos, como compradores, siempre exijan lo que es la ficha técnica, porque en la ficha técnica, de una u otra manera,
me van a generar, me va a indicar, digamos, las condiciones que yo le debo aplicar a esta base textil. Entonces, por ejemplo, acá dentro de la ficha técnica toco un tema que es el ancho, que ahora vamos a trabajar, es un tema que tiene que ver con la parte del encogimiento, que enseguida, después de darle respuesta a esta pregunta, vamos a tratar el tema del encogimiento. Entonces, redondeando, a las bases de algodón 100% les puedo realizar cualquier tipo de acabado. Listo, me voy ahora a las bases que tienen una composición de algodón con elastano, de algodón con poliéster. Digamos, voy a trabajar estas dos como un mismo grupo, bases de algodón con poliéster y bases de algodón con poliéster y elastano. ¿Qué va a ocurrir, digamos, con estas bases? Según información del proveedor textilero acá en Colombia, el proveedor que fabrica bases de denim, nos dice lo siguiente: venga, cuando usted vaya a realizar un proceso de lavandería, tenga en cuenta lo siguiente: si la base textil tiene una composición en la cual tiene elastómero y poliéster, tenga muy en cuenta al momento de realizar este lavado las siguientes condiciones o características. Primero, evite procesos abrasivos. Entonces, miren que una primera recomendación es evite procesos abrasivos. Y cuando hablamos de procesos abrasivos, estamos hablando ahorita del proceso mencionado, el stonewash, que consiste a través de piedras generar un efecto desgastado en la base textil. O sea que no utilizar procesos abrasivos. No se recomienda cuando la base, digamos, tiene poliéster aplicar mucha lija, porque de una u otra manera va a generar y va a desgastar la base textil. Bueno, adicionalmente, la otra característica consiste en no someter las prendas a temperaturas superiores a 60 grados. Miren, importantísimo. O sea que cuando la base textil tiene una composición de algodón con poliéster, se garantiza de una u otra manera no aplicar procesos con temperaturas superiores a 60 grados. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se van a ver afectados y van a hacer que esta fibra, que el elastano, es muy sensible a la temperatura. Entonces, cuando llega a una temperatura de 60 grados, el elastano va a perder, digamos, esa propiedad y se va a ver afectado. O sea, segunda característica, cuidar la temperatura. Es decir, si la temperatura en el proceso de lavandería es superior a 60 grados, tanto el poliéster como el elastano van a tener, digamos, como problemas de calidad. Tercera variable, dice, no utilizar, no use cloro. Entonces acá me está indicando de una u otra manera que si aplicamos dentro de un proceso de lavandería una base textil que tenga elastano y poliéster y le aplicamos cloro, las fibras sintéticas, digamos, tienen muy baja resistencia a la acción del hipoclorito de sodio. Es decir, que de una u otra manera esta base textil se va a ver afectada por hacerle un blanqueo con hipoclorito, es decir, va a perder la resistencia y tanto las fibras de poliéster como las fibras, digamos, del elastano se van a reventar y van a generar problemas, digamos, de calidad. Entonces, miren que acá el proveedor, esto es información tomada de un proveedor donde me dice, venga, si la base textil tiene elastómero y poliéster, cuidado con esto, evite procesos abrasivos, evite temperaturas en procesos de lavandería superiores a 60 grados y evite el proceso del cloro y el uso del cloro. Entonces, si nos vamos a estos procesos que les había mostrado ahorita, este proceso del stonewash, que consiste en hacer un desgaste por medio de piedras, digamos, de una u otra manera, si la base textil tiene una mezcla de algodón con elastano o de algodón con poliéster, no se le puede realizar el stonewash. ¿Por qué? Porque el stonewash es un proceso abrasivo y utiliza, digamos, unos productos y unas temperaturas que van a atacar la fibra. El bleach tampoco se le podría aplicar. ¿Qué es el bleach? Recordemos que el bleach es bajar la tonalidad de un tono muy oscuro a un tono muy claro. El bleach se puede hacer con 3 métodos. Uno, con ozono, que es última tecnología. Una máquina, digamos, de ozono vale casi 1.000 millones de pesos. Segundo, procesos con permanganato. Y tercero es con cloro. Es decir, si usted quiere hacerle un bleach, bajar el tono,
se lo puede hacer a una base que tenga estas mezclas, pero con permanganato. Si usted baja el tono con cloro, el cloro va a afectar el poliéster y la licra, y de una u otra manera el elastano va a perder capacidades y resistencias. El ACID-WAS tampoco se le podría, digamos, de una otra manera aplicar, porque el ACID-WAS aplica productos ácidos para lograr ese acabado. Entonces la base textil, al ser no tan resistente a los ácidos, digamos, se va a ver atacada y deteriorada. Y el spray, digamos, lo que me va a hacer es este efecto, generarme, digamos, un localizado. Hay que tener en cuenta que este localizado lo vamos a lograr con permanganato o con cloro, pero si la tela tiene una composición y una mezcla de fibras, recuerden que todo este tipo de acabados no se pueden realizar porque el cloro va a deteriorar las fibras. Entonces, en conclusión a esta pregunta, bases de algodón, cualquier tipo de acabado, sea con productos ácidos básicos, cualquier tipo de acabado. Pero estas bases que tienen elastano y que tienen poliéster, prohibido hacerles procesos o blanqueos que tengan que ver y que utilicen cloro para sus procesos productivos. Bien, Cristian, súper claro el detalle y claro porque está pues organizado por categorías. Entonces ya entendemos que a través de bases 100% algodón o de mezclas 98,2 o de algodón, poliéster y elastano, esos tratamientos son completamente distintos. Cristian, al hacer esos tratamientos totalmente distintos de acuerdo a esas composiciones, siempre esta tela denim, a través de esos procesos de lavandería, por lo general tiene unos elementos o unos factores de encogimiento que son naturales de cierta manera, pero ¿qué influye dentro de los procesos de lavandería, estos factores de encogimiento? ¿Cómo se pueden manejar y qué influye prácticamente? Listo, bueno, entonces es muy importante. Todas las bases textiles, como estamos hablando, estas bases de denim tienen diferentes fibras y diferentes características. Cada una de las fibras, sean naturales, artificiales o sintéticas, van a tener diferentes comportamientos al encogimiento. Por ejemplo, voy a abrir una base que es 100% algodón. Digamos, para este caso, es esta base que dice Indiguatrato. Dentro de la ficha técnica, es muy importante que ustedes como compradores, digamos, de una u otra manera, siempre soliciten la ficha técnica. ¿Por qué? Dentro de la ficha técnica va a haber un valor de gran importancia, y este valor de gran importancia dice, dentro de las características, dice cambio dimensional. Entonces me dice, venga, según la composición que tenga la base textil, va a tener un cambio dimensional diferente. Ejemplo, esta base que es 100% de algodón me está indicando que va a tener un cambio dimensional de más o menos el 4% en trama y en urdimbre. Para que contextualicemos, cuando usted escuche la palabra trama, va a ser el encogimiento a lo ancho. Y cuando usted escuche la palabra urdimbre, va a ser, digamos, el encogimiento a lo largo. Entonces, trama, encogimiento de la base textil a lo ancho. Por ejemplo, esta base textil me dice que esta base textil tiene un ancho de aproximadamente, me dice el ancho total es de 167. O sea que esta base textil se me va a encoger a lo ancho un 4%. O sea que más o menos se me puede encoger más o menos unos 5.5 centímetros. Es decir, tengan muy en cuenta esto, todas las bases textiles se van a encoger. Hay algunas que, digamos, tienden a encogerse más que otras, y esto varía de acuerdo a la composición. Entonces, como estamos viendo, por ejemplo, para esta base, que es 100% de algodón, el encogimiento aproximadamente va a ser de un 4%. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene una tela de 1 metro, de 100 centímetros, puede que después de que le haga un proceso de lavandería o un proceso de lavado casero, esta tela se le va a encoger aproximadamente 4 centímetros para esta referencia. Pero si nos vamos para esta otra referencia, que es una referencia que tiene algodón con elastano,
vamos a observar que dentro de la ficha técnica tenemos una información de un encogimiento que miren cómo varía, cambio dimensional. Acá me dice 24% en trama y 3% en urdimbre. Lo que me quiere decir es que esta base textil, digamos, tiene elongación a lo ancho, pero que una de las características va a ser esta, que se va a encoger aproximadamente un 24%. ¿Por qué? Porque como les digo, la base textil del elastano, digamos, cuando entra en contacto con el agua a una temperatura de 60 grados, esta base de elastano tiende a encogerse y, digamos, a perder su estructura y su medida inicial. Lo que esto me quiere decir es que si yo tengo 1 metro de esta tela, si tengo 100 centímetros de esta referencia, miren que el encogimiento va a ser de 24 centímetros, es decir, al final de hacer el proceso de lavado, esos 100 centímetros de la tela me van a quedar reducidos a 76 centímetros. Es decir, miren, un encogimiento del 24% es un encogimiento, digamos, es altísimo. Hay que tenerlo en cuenta al momento de elaborar la base, de hacer el proceso. Y, por ejemplo, esta otra base, que es una base de algodón con poliéster y elastano, miren el comportamiento que tiene. Esta base, que es una mezcla de algodón, poliéster y elastano, va a tener un cambio dimensional del 16%. Miren, en la urdimbre, normalmente los hilos de urdimbre no tienen elongación, es 100% la fibra de algodón, y en la trama es que se hacen las mezclas de los materiales. Miren que, por ejemplo, esta base va a tener un cambio dimensional del 16%. Lo que me quiere decir es que esta tela, si tengo 1 metro de esta base textil, se me van a encoger 16 centímetros. Entonces miren que por la composición de la fibra, por la naturaleza, todas las bases textiles van a tender a encogerse. Sea que sea 100% algodón, una mezcla, pero hay que tener en cuenta que cuando la base es 100% algodón, encoge más o menos un 4%. Pero cuando esta base textil ya tiene elastano, que digamos es lo más tradicional para generar esas siluetas skinny o ajustadas, va a tener un encogimiento de aproximadamente entre un 15 y un 25%. Es decir, los proveedores y los fabricantes de tela, digamos, hacen la acotación referente a la elongación y dicen lo siguiente, lo leo textualmente. Dice, recuerda hacer premuestras a cada lote despachado, aunque sea una referencia ya trabajada. Es decir, ustedes deben de garantizar como compradores de la base textil que antes de mandar esa tela a un proceso de lavandería, ustedes deben de coger una muestra, elaborar una prenda y después de elaborar esa prenda mandarla a la lavandería, porque normalmente todas estas bases, por su naturaleza, se van de una u otra manera a encoger. Entonces, si vemos en esta figura, normalmente acá tengo una prenda y acá se le realizó un proceso y miren la cantidad o lo que me encogió esa base textil. Entonces, digamos, de una u otra manera hay que tener en cuenta esta variable al proceso, al momento de mandar a elaborar las condiciones. Desde la parte textilera, ¿cómo realizan la prueba de encogimiento? Básicamente se coge una base textil, una tela. Usted mismo puede hacer esto en un proceso de lavandería con 1 metro de tela, saca 3 mordazas de 20 centímetros por 20 centímetros, las pone a lavar. Normalmente se lavan en unas tómbolas, que son unas lavadoras industriales. Digamos, las tómbolas van a hacer un proceso de simulación de 20 ciclos de lavado y luego se aplica, digamos, la fórmula. Entonces, en conclusión a esto, importante el cambio dimensional. Cada base textil va a tener un cambio dimensional diferente. Entonces usted como comprador de la base textil, antes de mandar a cortar las 100 unidades, las 1000 unidades, importante que coja esa base textil, realice una premuestra, le haga el proceso de lavandería y en base a ese proceso de lavandería tome las especificaciones antes de realizar el corte de la producción, para no generar problemas porque es una condición innata de las fibras. Bien, bien, súper bien, Cristian. Muchas gracias por la ampliación de la información. Y acá pues empezamos a revisar la importancia de consultar las fichas técnicas. Nosotros como empresa Comertex siempre las tenemos disponibles para los clientes. Cuando requieran ustedes de un producto nuestro, tienen a la mano a través de sus representantes de ventas y de sus asesores el suministro de estas fichas técnicas. Bueno, Cristian, dentro de las fichas técnicas, pues allí se suministran algunos datos relacionados con el cambio dimensional que nos permite pues tener un acercamiento
en porcentaje de cuánto me va a encoger esta prenda. Hay otros factores que de pronto puedan incidir, como la temperatura o no sé qué otros factores que puedan cambiar de pronto esos valores que se encuentran de pronto en la ficha técnica en cuanto a los encogimientos. Bueno, digamos, una de las variables que va a afectar en gran medida los procesos de lavandería, el proceso del encogimiento va a ser la temperatura. Normalmente las bases de denim, como les digo, cuando son expuestas a una temperatura, digamos, superior de los 40 grados, digamos, la fibra de una u otra manera tiende, digamos, como a contraerse. Ejemplo muy claro, cuando usted tiene un pedazo de carne en la casa, la asa, normalmente uno tiene un pedazo de 200 gramos de carne y cuando usted la monta en la parrilla o en el asador, la carne de una u otra manera se contrae, es decir, se vuelve más pequeña. Esto mismo le pasa a las fibras, que las fibras cuando son sometidas a temperaturas, digamos, superiores a los 40 y 50 grados centígrados, por ser, digamos, de origen natural o de origen sintético, se van a contraer. Entonces ahí es donde de una u otra manera se genera ese efecto, digamos, de encogimiento. Entonces, dentro de los procesos de lavandería es muy importante que ustedes como compradores, dentro de esa ficha técnica, van a tener en cuenta lo siguiente. Adicionalmente, nos da unos valores de una elongación, pero ustedes deben de revisar y tener en cuenta esto. Instrucciones de lavado. Normalmente, cuando uno compra una base textil, uno casi nunca mira la ficha técnica. Entonces, por ejemplo, acá en esta base textil de esta referencia, que en este caso es una referencia llamada el índigo atrato, que es una base 100% de algodón, ella me está diciendo, venga, esta base tiene un encogimiento del 4% a unas condiciones, pero venga, adicionalmente usted debe de garantizar que esa base textil no va a sufrir, digamos, procesos de lavado superiores a los 40 grados centígrados. Que a esa base textil no se le puede aplicar hipoclorito de sodio, que significa el logo del triángulo. Que esta base textil, este tercer logo es el logo del secado, que se puede secar en máquinas a una temperatura mínima, una temperatura de mínimo 30 grados. Que si se va a planchar, el planchado no puede superar una temperatura de 110 grados centígrados. Y digamos, y está prohibido el uso de productos especiales, o sea, el lavado con percloretileno, o sea, el lavado en seco. Entonces, miren, de una u otra manera, cuando usted compre una base textil, tenga en cuenta las instrucciones de lavado. ¿Por qué? En base a las instrucciones de lavado me va a generar ya unos valores. Es decir, este encogimiento en esta base textil, aproximadamente, según lo da la ficha técnica, es del 4%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a un lavandero? Entonces él dice, bueno, esta base textil tiene un cambio dimensional del 4%, es decir, se me va a encoger un 4%. Entonces, cuando elabora el molde, le aplica ese encogimiento a la prenda, es decir, en vez de hacer el molde más pequeño, a ese molde le aplica un 4%, es decir, lo hace más grande para que en el proceso de la lavandería, digamos, se encoja ese 4% y me quede, digamos, en la talla que es. Pero este 4% de una u otra manera se cumpliría si esta base textil la lava a una temperatura de 40 grados, porque esto me lo dice la fecha técnica. Pero si usted le aplica ese encogimiento del 4% a la base textil y resulta que en un proceso de lavandería usted utilizó agua a 60 grados, agua a 70 grados, de una u otra manera el encogimiento de esa base textil va a ser superior. Es decir, a estas condiciones se cumple esto, se cumple este 4%. Pero si usted de una u otra manera aplica otras condiciones, es decir, quiero hacer un lavado a una temperatura de 60, de 70 grados, aplica, digamos, otras características, los resultados van a ser diferentes. Entonces, normalmente ahí es donde se generan, digamos, los problemas de calidad. Usted compra la base textil, la manda a una lavandería, no determina la composición, entonces le dice al lavandero que le haga un bleach, usted dice, no, yo quiero bajar este tono a un tono medio, porque esta es la muestra, pero usted no tiene en cuenta que para bajar ese tono, un tono medio, digamos, normalmente en ese bleach con permanganato se hace una temperatura de 50 grados, entonces esa temperatura de 50 grados no está cumpliendo con las especificaciones de la ficha técnica. Es decir, que usted al momento de generar o montar un reclamo, este reclamo
no va a ser atendido porque dentro de las condiciones y dentro de las especificaciones usted no siguió estas condiciones. Entonces, de una u otra manera, va a generar problemas en el proceso productivo. Qué bien, Cristian. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, pero sí me gustaría resumirles o recomendarles a nuestros clientes que yo sé que nos están escuchando, cuando ellos van a llevar un producto a la lavandería para hacerle un proceso, ¿cuál es la información que le recomendaríamos de manera resumida que le debe suministrar a la lavandería para que el resultado del proceso sea pues el mejor? Listo, entonces, cuando usted compra una base textil, digamos, hace un proceso y la va a enviar a una lavandería, digamos, en conclusión, se deben hacer tres características. La información que yo le debo de suministrar a la lavandería es la siguiente. Primero, digamos, la composición. Entonces, en la ficha técnica va a estar la composición de la base textil, donde me indica si es 100% algodón, si es algodón con elastano, o si es algodón con poliéster y fibra sintética. Segundo valor que usted, digamos, le debe de entregar al lavandero, indicarle, bueno, entonces el primero la composición. ¿Por qué la composición? Porque recordemos que de una u otra manera, dependiendo sea la composición de la base textil, yo le puedo aplicar un proceso de lavado con cloro, un proceso de lavado con permanganato, un proceso de lavado con hipoclorito, un proceso de lavado abrasivo, un proceso, digamos, invasivo o no invasivo. Entonces, primordial la composición. Segundo, el peso, porque recordemos que cuando yo le informo el peso, de una u otra manera estoy, digamos, garantizando que esa base textil, recordemos, si tiene un peso liviano, no se le pueden hacer procesos abrasivos porque de una u otra manera van a destruir y a dañar las propiedades de resistencia de la fibra. Importante, eso no está pues acá en la ficha técnica, el tipo de tintura es de vital, el tono, tipo de tintura y tono, importante en la parte del tono, usted indicarle a su lavandero, usted digamos, esa base textil, a qué tono lo quiere llevar, a un tono básico, a un tono medio o a un tono cielo. Recordemos, entre el tono sea más claro, el proceso va a ser más agresivo. ¿Por qué? Porque si usted quiere llevar una base textil, digamos una base de denim de un tono azul oscuro a un tono celeste, prácticamente a un tono hielo, un tono blanco, vas a necesitar mayor concentración de auxiliares. Y al utilizar mayor concentración de auxiliares, de una u otra manera, la fibra va a perder sus propiedades y su resistencia. Y tercero, el encogimiento. Digamos, el encogimiento de una u otra manera, usted le debe indicar a su lavandero que según la ficha técnica que usted utiliza, si usted no le quiere compartir al lavandero la ficha técnica porque es un secreto suyo, usted le puede indicar, venga, esa base textil tiene un encogimiento, tiene elastano y tiene un encogimiento del 24%, para que de una u otra manera, digamos, sepa qué tipo de proceso se le va a realizar a esa base textil. Entonces, los 4 puntos importantes. Cuando usted va a mandar un proceso de lavandería, composición, gramaje de la base textil, tono que usted desea y el encogimiento que tiene, digamos, esa base de denim. No nos puede dar miedo mandar a hacerle procesos a las prendas de denim. Desde que tengamos muy claro cuál es su composición, se pueden hacer grandes acabados sin obtener, digamos, resultados que de una u otra manera perjudiquen a la base textil. Entonces, ya en conclusión, ustedes saben, cuando sean bases 100% de algodón, cualquier tipo de acabado, pero venga, cuando tenga una base que sea de algodón con elastano, pues la única, digamos, el único criterio que se dice es no utilizar hipoclorito, es decir, usted le puede decir a su lavandero que le haga el blanqueo, que le haga los procesos con permanganato de potasio o con ozono. Entonces, miren que cuando usted conoce la composición, usted sabe qué tipo de procesos le podría, digamos, realizar a esa base textil. También súper. Cristian, ya finalizando de toda esta información y este tema realmente es bastante amplio, o sea, aquí nos quedaríamos hablando horas y horas sobre este tema, pero desafortunadamente, bueno, tenemos una hora, pero sabemos que a través de este espacio de formación vamos a seguir tratando estos temas y poco a poco vamos a ir ampliando más detalladamente cada uno de los elementos que tienen que ver con todos estos procesos de lavandería. Acá, Cristian, tenemos así como una pregunta ya para finalizar.
Y por acá nos preguntan, ¿en las lavanderías me deben informar qué temperatura manejan sus máquinas? Normalmente, siempre en todos los procesos de lavandería, digamos, hay diferentes curvas de proceso. Entonces, digamos, las lavanderías, normalmente usted una máquina, a realizarle un proceso de lavandería, usted lo puede realizar en frío, a 40, 70 o a 90 grados. Normalmente la lavandería no te va a informar cuál es la temperatura a la que las máquinas de ellos trabajan. Usted como, digamos, dueño de su base textil, usted debe tener ese conocimiento y decirle a la lavandería, venga, esta base textil es de algodón con elastano, yo necesito, como normalmente les digo, las bases más utilizadas son las que tienen elastano para lograr siluetas ajustadas. Es decir, usted como confeccionista al momento de llevar a la lavandería, usted debe tener en cuenta esto, venga, lavandero, yo utilizo esta base textil tiene algodón con elastano. El elastano a temperaturas de 60 grados pierde sus propiedades. Es decir, yo necesito que usted me garantice un proceso en el cual la temperatura sea menor a 60 grados. Si usted me cumple con ese proceso, le entrego la producción. Pero si usted no me puede garantizar que para realizar su proceso la temperatura va a superar esos 60 grados, es mejor no entregarle la producción porque, digamos, el elastano y el poliéster a esas temperaturas en los procesos de lavandería, digamos, van a tender a destruirse y a perder sus propiedades. Bien, bien, Cristian, muchas gracias. Acá hacen una pregunta relacionada con el medio ambiente. Dice, ¿estos procesos qué tanto inciden en el medio ambiente? Yo tengo entendido y por en algunas referencias que nosotros tenemos hay unas tecnologías que se están implementando dentro de la misma construcción y acabados de las telas para minimizar como dentro de los procesos que un poco el agua, ¿sí? Y pues eso ayuda pues a contribuir también el tema de no utilizar y no contaminar, pues obviamente el agua. Pero no sé, Cristian, en este tema, ¿en qué nos podría Bueno, entonces apoyar? normalmente hay una empresa, inclusive acá la tengo se las voy a abrir acá en el buscador, y se llama Llanología. La llanología, digamos, es una tendencia, se llama llanología. La llanología, digamos, es una tendencia que está, digamos, impactando de una u otra manera en el sector de los acabados. Normalmente se dice eh, son máquinas, digamos, muy modernas que utilizan procesos en los cuales se utiliza, digamos, de cierta manera un consumo, digamos, de agua menor. Les voy a hacer acá un ejemplo. Normalmente para hacerle el proceso de lavado a una prenda de denim, acabo de ver esta imagen, se dice que en promedio se necesitan 70 litros de agua. Si yo quiero hacerle el proceso de un lavado a una prenda de denim, necesito en promedio 70 litros de agua. ¿Qué está pasando? El consumo, digamos, de agua es excesivamente alto. Entonces ya están llegando a Colombia, digamos acá en la ciudad de Medellín, Say Jeans, Pelco, Wash, son lavanderías, digamos, grandes que ya están implementando la tecnología de la genología. La genología son máquinas que trabajan con ozono y que trabajan con láser. Es decir, para hacer los desgastes no utilizan agua, sino que utilizan el oxígeno. Ese oxígeno se convierte en O3 y este O3 de una u otra manera genera, digamos, un desgaste más ecológico. Adicionalmente, si vemos acá en la genología, la tecnología, los invito a que consulten este término. Genología es una empresa española que es la que a nivel mundial es la líder en la fabricación de máquinas. Y miren en conclusión lo que dice: si usted utiliza procesos de genología, o sea, máquinas con alta tecnología, en auxiliares químicos vas a ahorrar un 90%, vas a consumir un 95% menos de agua y un 40% de energía. Conclusión: las genologías son máquinas modernas para hacer procesos de lavandería en los cuales ya no vamos a utilizar 70 litros de agua, sino que vamos a utilizar aproximadamente 5 litros de agua. ¿Cuál es la cuestión, digamos, que tiene la genología o los acabados láser? La genología o los acabados láser, digamos, tienen hoy en día un problema, y el problema radica en que son acabados, digamos, muy planos, digamos, son acabados que no son muy estéticos, son muy superficiales. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas, digamos, las empresas grandes?
hacen gran parte del denim, digamos, de manera ecológica, utilizando productos y procesos ecológicos, máquinas de genología, máquinas láser, máquinas de ozono, pero para darle, digamos, un efecto de envejecido, un efecto de desgaste a la prenda, utilizan un proceso abrasivo, es decir, hacen el acabado láser en máquinas muy ecológicas, pero como el blue jean, como la prenda se ve tan plana, proceden a aplicarle, digamos, otro proceso de lavandería en el cual, digamos, sí utilizan agua para de una u otra manera, digamos, generar pues como esos efectos. Entonces las empresas hoy en día están aportando y trabajándole mucho las grandes lavanderías al proceso de genología, que en conclusión, hacerle el acabado a una prenda de denim en promedio son 70 litros de agua. Con el proceso de la genología, o sea, máquinas modernas, en promedio, digamos, serían 5 litros de agua. La contraparte que tiene el proceso de la genología es que de una u otra manera le aporta a la ecología, pero digamos desplaza la mano de obra. Normalmente hacerle un proceso, digamos, de lavado a una prenda de denim con el método tradicional se puede demorar en promedio entre 15 y 20 minutos y se emplean aproximadamente 10 empleados. Con la tecnología de la genología, hacerle el proceso de lavado y acabado a una prenda de denim está aproximadamente en 3 minutos y solo se necesita un operador para que maneje 3 máquinas. Entonces, digamos, estas máquinas son muy modernas, aportan mucho a la parte ecológica, pero de una u otra manera, digamos, desplazan el capital humano o la mano de obra. Pero ya varias lavanderías están acudiendo a procesos ecológicos, digamos, para de una u otra manera generar un impacto ecológico menor en los diferentes procesos. Entonces los invito a que consulten el término de genología, que la genología son los acabados ecológicos en las bases de denim. Bien, Cristian, súper clara la información. Muchísimas gracias por todo este conocimiento. Con seguridad todas las personas acá presentes eh, estarán pues obviamente muy dispuestas a consultar toda esta información y poder ampliar un poco este tema. En nombre de Comertex y de todo el sector de la confección, Cristian, queremos darle las gracias. Desafortunadamente, pues el tiempo se nos ha terminado. Eh, Estaremos más adelante pues en contacto y realizando otros tipos de información que le ayude pues al sector de la confección, a toda esta comunidad que nosotros tenemos eh, y que con seguridad pues todos estos espacios le ayudarán a apoyar y a implementar y seguir pues obviamente adelante con sus productos. Entonces, muchísimas gracias, Cristian, de verdad fue un placer poderlo tener acá con todos nosotros. No, el ideal es que sigamos fortaleciendo, digamos, esos lazos y esa relación cena-empresas. Ojalá más adelante que, digamos, ya vaya evolucionando la pandemia, como lo habíamos hablado, digamos, proporcionar un curso de una intensidad superior en la cual uno pueda llevar muestras físicas y ustedes puedan, digamos, cuando yo les hable de un Dirty, de un Stonewash, de un Blue D, ustedes puedan identificar textualmente, físicamente, cómo es la apariencia en una prenda y digamos podamos entrar a profundizar más de estos temas que digamos son de vital importancia en el sector. Entonces, muchas gracias por la invitación y en todo lo que yo los pueda apoyar de una u otra manera, digamos, el SENA siempre va a estar presente para optimizar y desarrollar este tipo de procesos. Bien, Cristian, así lo es y así lo ha sido y por eso siempre estamos muy de la mano con el SENA en todos estos procesos de formación y de capacitación. Bueno, y acá finalizamos a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Recuerden que vamos a estar cada 15 días de 5 a 6 de la tarde en Confeccionando Ideas. También recuerden que nuestros productos los pueden conseguir en la página web www.comertex.com y también pueden visitarnos a través de nuestras tiendas en los diferentes puntos a nivel nacional. Entonces, para nosotros, pues obviamente es muy grato poder tenerlos a ustedes acá en este espacio y esperamos tenerlos próximamente en un nuevo programa. Que tengan muy buen día y nos estaremos hablando en una próxima oportunidad.